A veces la vida se trata de soltar algo que amamos para encontrarnos de nuevo. Juan Felipe Velázquez creció entre raquetas, torneos y sacrificios que pocos imaginan, viviendo desde niño lo que significa la disciplina y la presión de ser deportista de alto rendimiento. Pero más allá de los trofeos, del tenis le dejó algo mucho más valioso, una forma de entender la vida, la constancia y la resiliencia. Hoy hablamos de cómo los sueños cambian, de cómo el deporte moldea el carácter y de cómo aprender a soltar también puede ser una forma de ganar. ¿Qué tal esa introducción? ¡Wow! Eso se puede decir que salió del corazón. Absolutamente, absolutamente. Pero mejor dicho, o sea, nunca he tenido introducción así en mi vida. Estoy hasta nerviosa en este capítulo de Pasos Diarios. No sé si lo notaron o si muchos lo conocen. Estamos con Juan Felipe Velázquez, que es mi novio. Eso no, aquí hay un conflicto de intereses absoluto. Pero bueno, Juanfe, creo que nunca te había dicho así, pero bienvenido a Pasos Diarios. Gracias, gracias. Desde que empezamos este proyecto te había querido invitar porque creo que tienes una historia de vida que muchas personas se pueden llegar a relacionar o puedes llegar a motivar e inspirar a muchos niños, jóvenes o incluso adultos que están empezando por su vida del deporte o quieren dejar o bueno, ya vamos a tocar un poco más de eso. Juan Felipe. Juan Felipe. Bienvenido a Pasos Diarios. De verdad que estamos felices. Male cuando me dijo, yo le dije, ¿de verdad? Pero no mentiras, por supuesto. Era un must. Era una persona a la que siempre habíamos querido tener. Pero yo voy a contar una anécdota y es que siempre que nosotros decimos Pasos Diarios, pues lo hacemos fluidamente, ¿no? Y Juan Felipe siempre es como otro amigo Marco que dicen, ay, van a grabar Pasos Diarios. Porque esa era la introducción al principio, eran bienvenidos a Pasos Diarios. Entonces es nuestro mayor bullying. Nos hace bullying todo el tiempo. No, al contrario, creo que eso es eslogan. Sí, o sea, muchos en verdad cuando empieza el podcast decimos bienvenidos a Pasos Diarios. De acuerdo, vamos a empezar de una con el tema principal y es un poco el tenis. ¿Cómo empezó, cómo llegó el tenis a tu vida? Bueno, antes que nada yo quiero decir que un poco nervioso, la verdad. Es como primera vez que estoy así frente a una cámara. Y bueno, me siento muy privilegiado de poder estar acá con ustedes dos. Creo que para empezar admiro su podcast, todo lo que están haciendo y bueno, qué mejor que estar en uno de los podcasts más escuchados de Colombia. Wow. No, yo voy a llorar ya. Ay, qué lindo, muchas gracias. Pero bueno, si quieren les cuento un poquito de mí y empezando con la primera pregunta. Desde que me acuerdo juego tenis. Mis papás, bueno, tuve el privilegio de que mis papás empezaran a llevarme poco a poquito a una academia de tenis, en donde cogí por primera vez una raqueta, donde tuve, digamos, que sí, como el privilegio de empezar a jugar, no solamente, digamos, que tener un deporte, sino también empezar a socializar con gente y personas que hoy en día todavía sigo en contacto. Desde muy chiquito creo que mis papás vieron que tenía el talento y de ahí decidieron empezar a meterme en academias un poco más avanzadas, donde tenía un entrenamiento un poco más estricto. Y desde que tengo memoria creo que empezaba a entrenar todas las tardes después del colegio. Eso, creo que vamos a hablar más adelante de eso, pero eso requería una disciplina. Y bueno, digamos que así empezó mi vida tenística, más infundido por mis papás, claramente. Y bueno, de ahí empecé a jugar tenis y bueno, ya empezó toda mi carrera tenística y demás. Bueno, pero además es que tenemos que darle ¿cómo se llama? El crédito a Germán Velázquez, porque mal lo que entendemos es que era también un súper jugador de tenis, súper deportista, y él tal vez fue el que sembró esa semillita. Mechas también, tal vez lo siguió, ¿no? Yo también tengo una pregunta, porque tú mencionaste, empezaron a decir que tenía talento. Yo también jugué tenis desde chiquita, pero nunca me... No, ella sí tiene talento para meterme a pues, academias más profesionales. ¿Eso desde qué edad se ve? ¿O los profesores son los que te dicen? ¿O tú también empiezas a decir, me quiero tomar esto más en serio? ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que a esa edad uno no tiene,
ni el carácter ni la decisión para decir, uy, creo que tengo talento. Creo que sin duda alguna fue algo que vieron tanto mis papás como en esa época mi entrenador, ¿sí? En ese momento existía una academia y sigue siendo, digamos que uno de los patrocinadores más importantes del tenis oficial aquí en Colombia. Y Puedes decir nombres, no importa. ¿Podemos decir nombres? Sí. Claro. Bueno, que se llama Colsanitas. Sí, Después les pasamos Colsanitas. la factura a Colsanitas, por Exactamente, supuesto. tal cual. Y ellos vieron, digamos que tenían un grupo de semillero y el semillero básicamente eran talentos que ellos iban encontrando. Y ahí empezó como digamos que mis papás se dieron cuenta que de pronto pueda tener, digamos que un talento ahí. Y ahí empezó, digamos que toda mi ruta del tenis. Como Bueno, tal. y entonces, o sea, ¿esto cuántos años tenías? No, tenía 8 años. Y entonces ahí empezaste a entrenar, a aprender, y Correcto. entonces ibas al colegio, y a qué horas ibas a entrenar, o cuánto tiempo, el fin de semana, ¿cómo era? Entonces iba al colegio, común y corriente, jornada normal, de 8 a, bueno sí, de 7 a 3 de la tarde. De ahí salía a entrenar, entrenaba sí, más o menos como de 4 a 6 de la tarde, 2 horas diarias. Y ya después de eso llegaba a la casa a hacer tareas, que creo que ustedes hicieron parte de eso. Llegábamos a hacer tareas y al otro día lo mismo, misma rutina. Entonces creo que desde muy chiquito uno sin darse cuenta estaba sí, como, Fuleado de sí, actividades. cautivando como una disciplina que sin darse cuenta pues se empezó a ver pues como en los resultados, digamos que también del deporte. Y así fue desde que tengo 8 años hasta los 18, Y eso era de lunes a viernes. de lunes a viernes, tal ¿Y cual. tus amigos iban después que uno hacía los viernes, iba a cine o a la casa de alguien después del colegio, hacían planes? No tanto, no tanto. Yo creo que yo tuve una época del colegio donde, digamos que llegaba el viernes y sábado también, o sea, digamos que el compromiso era ir a entrenar, y era entrenar casi que 4 horas el sábado y ya, digamos que domingo sí estar más con la familia y eso. Un poco la parte social y demás era mucho más enfocada en el tenis, como mis amigos del tenis, porque pues teníamos un día a día mucho más, como que hacíamos más empatía, por decirlo así. Y bueno, no, así fue creo que hasta mis 16, 17 O sea, ¿tú nunca te años. sentiste excluido de no puedo ir a este plan con mis amigas, con mis amigos un viernes, o qué mamera, no puedo salir porque mañana tengo que madrugar o porque tengo torneo? Creo- ¿O no lo sentías porque también era un parche ir a jugar tenis? Sí, no lo sentía y en ese momento, digamos que cuando era, bueno, todavía no era adolescente como tal, pero hasta los 14, 15 años yo me sentía como en un plan, ¿me entiendes? Como mío. Entonces no me hacía falta pues, salir con mis amigos o estar en un plan o que me causaba como el famoso FOMO de, uy, no fui. Esto más que todo lo empecé a sentir como entre los 17, 18, que haya empezado a ver a mis amigos, digamos que salir, estar con amigas también, en ese momento. Y ahí fue cuando yo definitivamente sí dije como, uy, hay algo más que de pronto me estoy perdiendo. Y claro, eso empieza a pesar, ¿no? Porque Bueno, también- pero de los 8, digamos, como a los 15, nunca te rebelaste, nunca dijiste, no, yo me quiero ir para la casa, no quiero ir o no quiero madrugar el sábado. Porque creo que eso sí es un mindset Claro. que pues te toca aplaudirlo, porque obviamente no, ninguno de nosotros tres jugó a alto rendimiento como tú, pero sí estábamos en la misma academia de tenis y sí jugábamos. Pero yo me acuerdo todos los viernes hacerle pataleta a mi mamá, que como así que no iba a ir a la casa de mi amiga a la pijamada como todas, y que tenía que ir a jugar tenis. Y hasta mis amigas me hacían bullying como, ay no, pues ya ni te invitamos. Entonces para mí sí era una tragedia a los 12 años no poder estar en los mismos planes que mis amigas de pijamada por ir a jugar tenis. Y mis otros hijos también, pues jugaban rico mientras estaban jugando chévere, pero al otro día cuando tenían algún plan decían, no, pero ¿por qué? Qué pereza, no queremos. Entonces, ¿tú no sentiste eso nunca? Es más, creo que esa era una parte de mí que hoy en día no parece, pero yo era muy reservado en ese sentido. Y creo que llegaba el viernes y mi mejor plan era sentarme a jugar videojuegos. Y sentarme a jugar videojuegos y literalmente ese era mi plan. Y al otro día levantarme e ir a entrenar, ¿sí? Creo que más allá de, sí, era como un medio, no sé, piloto automático en ese momento que yo decía como de pronto no tenía el criterio o la decisión para decir, no, quiero esto. Creo que estaba en un piloto y súper comprometido de decir, pues estamos compitiendo
por un ranking, por unos torneos, por Claro, es que ir a veías el jugar. más allá. Exactamente, entonces en ese momento veía más como el compromiso de, pucha, tengo este torneo en 8 días o tengo esta competencia en un mes, entonces requería, digamos que más que sacrificio, era como, no, pues me quedo jugando y creo que no tenía como esa, ¿cómo decirlo? Como esa... Frustración, tal Sí, vez. o como esa identidad grupal con mis amigos de decir, uy, de pronto, sí, como que me están... en ningún momento lo pensé. Y claro, era ya más como ese camino tenístico que yo estaba como desarrollando, que en ese momento, pues nada, era como mi día a día. ¿Y qué recuerdos tienes de esos primeros partidos o torneos? Uf, súper frustrantes. O sea, yo era los que Rompía la pataleaba, lloraba después de que perdía. ¿Rompiste alguna raqueta? Rompí por ahí unas 2, 3 raquetas. Y anécdota, sí, un tío abuelo mío, por parte de mi mamá, me acuerdo perfecto, tenía una cancha de tenis en la finca. Y hice una pataleta, o sea, mejor dicho, hice y deshice, cogí la raqueta, la boté, la rompí. Y él entró a la cancha, más o menos que me cogió y me dijo que pues esta no era la manera. Y me pegaron un regaño ese día mis papás, mis tíos, todo. Y creo que desde ese día, pues yo era muy chiquito, pero desde esa vez como que literalmente quedé como enderezado, por decirlo así. Y igual es muy frustrante, o sea, uno no se imagina, pero la competitividad es, antes de entrar a una cancha, los nervios, la frustración, como... o sea, es realmente un mindset que yo hoy en día lo pienso y lo hablo mucho contigo, y es los deportistas tienen un nivel mental muy alto. O sea, de verdad que el compromiso, la disciplina, estar dentro de la cancha, la presión, el que dirán también, qué dirán mis papás, qué dirán mi entrenador, mis amigos, todo. Entonces yo creo que sí, o sea, como que ese mindset al final creo que sí, es de admirar, y los deportistas que puedan ver esto, creo que con Male lo hemos hablado mucho y de admirar totalmente. ¿Y qué pasó en esa cancha del tío abuelo? Porque no, eso no era ni siquiera un campeonato oficial ni de nada. Estabas jugando con alguien y... Es más, sí, no me acuerdo si estaba jugando con mi primo o con mi tío, y sí, como esa frustración de como no Sí, tener el perdiste. nivel, y perdí, y pues yo era el que entrenaba todos los días. Sí, claro. O sea, El que yo iba a era- sacar la cara por la Exactamente. familia. El que entrenaba todos los días, el que iba a jugar, y al final, pues seguramente ese día perdí. Y claro, entonces hice el berrido, pataleta. la pataleta. Y creo que desde ahí, pues ya empezó mucho más el compromiso creo que entré inclusive a psicología deportiva Eso en te ese iba- momento. Eso te iba O sea- a preguntar, ¿quién te ayudaba a gestionar tus emociones en un torneo o en la cancha? ¿O eso era netamente empírico de, bueno, vamos a ver aquí? No, yo creo que uno de chiquito, y lo digo en la mayoría ¿Deportes? de deportes, y creo que ustedes, no sé si lo vieron también con Nico, con Juan, contigo, pero en las competencias la mayoría de los niños se frustran. O sea, en verdad, entrar a la cancha, la presión, pues solamente la competitividad de siempre querer ganar, y al final no lograrlo es como, o sea, genera como, pues yo lloraba y me claro. ponía bravo y no le quería hablar a nadie. Y yo creo que hoy en día, y bueno, desde antes, las academias sí tienen un programa como de psicología, o sea, como de psicología del deporte. Me acuerdo, inclusive mis papás me pagaron una psicóloga deportiva que iba a mi casa, y hacíamos rituales literalmente de respiración cada vez en la cancha, cada vez que había un punto, una jugada muy larga y demás. Hay unas rutinas como de 4-4-8, o sostén 8, No, pero bota en explícanos 2. qué es eso. Ah, bueno. Vamos para La por fácil. respiración. ¿Qué? Entonces era básicamente como la respiración, entonces como inhalas en 4, sostienes 4 y botas en 8. Y eso básicamente era como como para relajarte un poco después de, no sé, haber perdido un game, que te quebraron el saque, otras de activación, entonces, no sé, pues creo que era así, pero sostenías 8 y después botabas en 2 como para activarte. También, digamos que coger las cuerdas, ordenarlas. Muchos tienen la rutina de, no sé, hacerse aquí el pelo, Sí, sí. otros cogerse aquí las nalgas. O sea, Nadal tiene una rutina Exactamente. por su psicóloga, básicamente. Más o menos, Ok. por su psicóloga.
Entonces muchos tienen tips que lo hacen uno como volver a centrarse en la cancha porque como uno siempre está en caliente, entonces la idea es siempre como esos tips o esos rituales, por decirlo así, que te vuelven a como a centrar en la cancha o a activar. Un ejemplo de un ritual antes de sacar Un o para ejemplo, empezar el partido. no sé, rebotar la pelota 10 veces antes de sacar, Siempre 10. siempre 10. Exactamente. Bueno, otra cosa que a nosotros nos impactó en lo personal fue los papás. ¿Cómo son? ¿Cómo eran tus papás? Porque uno ha visto, pues mis hijos también jugaron, compitieron, y uno veía papás que casi que le pegaba al niño cuando estaba jugando porque perdió un punto o se agarraba con el profesor. Perdón, mi papá. De verdad que yo creo que traumas de jugar partidos, no por la competencia per se, sino porque mi papá es tan competitivo que estaba más en el partido que yo. Entonces él era el que gritaba cuánto íbamos, él era el que decía out, él era el que regañaba al juez, así que decía algo, el que me regañaba al entrenador si no me decía algo. O sea, es fuerte para los papás Sí. también estar tan metidos en eso, pero a veces a uno lo frustran más o eso. ¿Cómo eran tus papás con eso? Yo creo que mis papás eran muy calmados, la verdad. Porque existen tipos de papás. Total. Entonces está Félix, ya que podemos decir nombres. Entonces está el Félix, están... Claro creo que hay- igual lo hace con la mejor intención. Claro, De y a acuerdo. veces Son les sus sirve, pero a veces hijos. no. De acuerdo. Ah, sí, yo siempre lo criticaba, pero cuando no estaba ahí y no me decía qué hacer, le peleaba por no decirme qué hacer. Claro, Yo sí ves, claro. perdí porque tú no estabas ahí. De Y él- acuerdo. No entiendo. Sí, yo creo que hay dos extremos, ahorita que lo pienso, como el papá que se mete a la cancha, que llama al árbitro, que le dice al chino como métale perrenque o lo regaña, o sea, sí, pues mal dicho, pero lo regaña o le genera mucha presión, o los que definitivamente están fuera de la cancha y no dicen nada, pero por dentro están muriéndose. Creo que mi papá era uno de esos y siempre que él sentía como una... Sí, o que el partido iba mal, o que yo estaba teniendo una mala actitud y demás, él se iba. O sea, él prefería irse y no meterse y dejaba que yo me desenvolviera un poco allá adentro. Pero lo que tú dices, uno al final dice como, "Pucha, ¿por qué se fue y no me está aquí martillando?" Bueno, ¿y tu mamá, Mechas? Mechas no estuvo tan tanto. involucrada como mi papá. Esa Eh, sería yo. esa serías tú. Esa era yo. Yo Más o no menos, veía los sí. partidos de ellos porque Sí. sabía que me iba a morir. No, ella iba y se iba. Sí. Iba y se Sí, iba. Sí, dos mi mamá, yo creo que igual. Ella se iba porque también por dentro estaba con unos nervios y yo creo que en eso se parecen mucho. Pero no, mi papá era casi el que estaba conmigo para arriba y para abajo. O sea, mal dicho, pero mi mamá se quedaba, digamos que con el trabajo y lo demás. Y mi papá, claro, como era tan aficionado y demás, iba conmigo para arriba y para abajo todo el tiempo. Cuando Bueno, yo dices, creo que- perdón, cuando dices para arriba y para abajo, que es, no hemos hablado de tus viajes, Claro. de todos los torneos, cómo era tu rutina, cómo era el colegio, cómo era ese balance, porque viajabas mucho para los torneos. Sí, viajaba un montón. Creo que cada 15 días estaba viajando pues aquí nacionalmente. Y con el colegio pues era difícil porque era un colegio que demandaba mucha carga académica y creo que lo académico siempre estaba por encima de cualquier tipo de, digamos que, actividad extracurricular de los estudiantes. Hoy en día creo que es diferente y los colegios son un poco más flexibles. Pero básicamente, nada, a mí me tocaba llegar y ponerme al día. O sea, no había de otra. ¿Entiendes? No había como un trato especial, no. Preferencial. Pero pues sí me dan, digamos que la salida, no sé, jueves por la tarde y viernes pues escapaba a colegio. En ese sentido sí, pero sí siento que el trato como preferencial académico, como estaría, no sé, en otra parte del mundo, en ese momento no está. No sé si hoy en día sea distinto. Y cabe resaltar que tú estabas en un colegio demasiado exigente. Y estaba en un colegio académicamente. demasiado exigente académicamente, exactamente. Que era el San George. El San George, correcto, sí. Y ya después de eso doy un vuelco y paso a un colegio un poco más flexible. Y ahí, digamos que vivo mis últimos 2 años ya con mucha más flexibilidad, viajando más también, inclusive por fuera, jugando torneos como por fuera también del país. Y bueno, no, creo que ahí ya hubo una carga un poco más balanceada, que hoy en día siento que los deportistas, pues realmente los que se comprometen a un nivel como de alto rendimiento, o deciden un colegio un poco más flexible o inclusive virtual. Claro. Ya tienen todo virtual.
porque si al final su sueño es ser deportista, pues claro, la academia tiene que estar, pero pues el deporte tiene que ser también priorizado. ¿Crees Claro. que hubieras tenido mayores resultados o mejores resultados si hubieses estado en un colegio especial para deportistas? Sí, ¿Te hubiera gustado estar en uno virtual o solo por la mañana? sí, de acuerdo. Sí, pero creo que eso fue algo que mis papás nunca... Nunca quisiera. Era como parte de la negociación, porque pues al final lo académico pues también es lo primero, ¿no? Claro, Entonces pero yo- creo que es un tip para los papás ahí. Claro, yo De iba a acuerdo. decir 2 pasos diarios importantísimos. Bueno, los papás primero tienen que no estresar a los niños. Si no se pueden controlar, pues retírense del partido. Siempre trabajar el tema de la psicología me parece importantísimo, no solo para el jugador, sino para los papás. Está excelente. Porque de verdad es que uno se estresa demasiado. Yo doy gracias a Dios que ninguno de mis 3 hijos fue jugador de alto rendimiento, porque si no, yo ya no estaría aquí, estaría pues en un psiquiátrico o algo así. Y el otro paso diario importantísimo que me parece que debería darse siempre es los colegios. O sea, por Dios, qué mejor que tener una persona que represente al país, que sea inspiración para otros niños que vengan. Entonces, pues hay que sintonizarse y darle pues toda la flexibilidad, ¿cierto? De acuerdo. Ahí mencionaste ya tu cambio de colegio, que fue los últimos 2 años de colegio. De acuerdo. Porque decidiste cambiarte de colegio ya tan grande, si ya hiciste casi que toda tu vida en un colegio, ¿por qué te cambias? Y ahí ya también empieza otra etapa de que el tenis pasa a un segundo, tercer plano. ¿Por qué y cómo pasó esto? Bueno, digamos que pasa a un segundo, tercer plano, pero igual seguía muy comprometido con mis entrenamientos. Creo que inclusive mi último año, que fue de 16 a 17 años, que fue como ya como el último año de alto rendimiento, tuve muchos viajes, ¿sí? Entonces nos fuimos de gira por Sudamérica, llevando, digamos, que el nombre de Colombia en alto. Jugamos inclusive un sudamericano con un equipo, estuvimos a nada también de salir a un mundial en su momento. Entonces digamos que el nivel de exigencia también ya deportiva en ese momento era alto, y en su momento digamos que académicamente en el otro colegio pues no me estaba yendo tan bien, claramente, por su exigencia académica. Y pues yo creo que mis papás y yo lo notamos, y también el estrés, y yo también ya estaba como reventado, por decirlo así, y pues decidimos tomar, digamos, que ese riesgo, y pues muy abiertamente este otro colegio pues me recibió con las puertas abiertas, súper abierto como apoyarme y demás. Entonces nada, digamos que esa fue, digamos, como el paso por lo que tomó la decisión. ¿Qué colegio, Juan? El gimnasio campestre. Ah, buenísimo. No se imaginaría uno, ¿no? Porque es un colegio como tradicional. Sí, Pero no, bueno, súper Son hombres, tradicional. Son hombres. Curos para el campestre. Curos para el campestre. Y ahí estuve los últimos 2 años, digamos que académicos. Y sí, pues creo que hoy en día inclusive es un colegio súper exigente también a nivel académico, pero siento que fue un colegio que inclusive a mí me ayudó a darme como cuenta de muchas cosas, como esa propiedad como de identidad. Siento que fue algo que nunca desarrollé en el St. George. Como que ahí sí empecé a ver más cosas, y ahí fue cuando ya empieza como otra etapa también de mi vida, que siento que me había perdido, pero ni siquiera perdido, pero sí, como que había dejado de pasar, inclusive que tenía muchos amigos también en los colegios, pero que ha dejado pasar, y ahí es que empieza, digamos, que ya otra etapa en donde decido, básicamente, y no sé si era parte también de la entrevista, cuando decido cómo retirarme del tenis, pero sí, básicamente fue el último año ya del colegio, que hablo ya con mi entrenador en un torneo que definitivamente no doy más. Mejor dicho, lloro, le digo todo lo que estoy sintiendo, como que me desahogo después de tanto tiempo como tenerlo guardado, y llego a Bogotá, me acuerdo perfecto. En ese momento mi hermano estaba viviendo en Bogotá, se lo cuento a él primero, y después lo hablamos con mi papá, que claro, que era para mí como mi Mentor. sí, mi mentor, mi figura, que yo decía, no, le digo esto y pues se nos va a acabar la vida, se nos va a acabar el parche.
pero pues era algo que yo definitivamente ya tenía que soltar. ¿Y llevas mucho tiempo antes pensándolo y sintiéndolo o fue algo de ese torneo que de pronto no te fue como esperabas y dijiste, chao todo? No, ya llevaba un tiempo pensándolo, inclusive viajando, teniendo super torneos, representando a Colombia. Ya lo llevaba pensando y ahí es cuando empiezo a empezar a salir, a tener más amigos. Y ahí es cuando ya empiezo a pensarlo y me tomo siempre por ahí como unos 6 meses, más o menos de lo que me acuerdo, en ser capaz de decírselo a mi entrenador y a mis papás. Pero sí, creo que ese es un lapso en mi vida que da totalmente un vuelco y ahí empieza otra etapa. Pero, ¿y qué reacción tuvieron ellos? O sea, ¿se pusieron bravos o te dijeron, no, hágale, intente? A mí me hubiera gustado que se hubieran puesto muy bravos y me hubieran dicho, no, siga, usted tiene todo el talento, hágale para adelante, lo mandamos para donde usted, sí, como O de pronto tiene todo el apoyo. Y necesitabas un descanso, oiga, Claro. listo, tómese un mes Claro. y el próximo mes hablamos. Claro, de un acuerdo. semestre o algo. Sí, pero pues uno está en esa época de adolescencia, también medio rebeldía, que yo decía, no, pues es que no quiero más, pero pues hoy en día pienso y digo, como no, pues me hubiera encantado que en ese momento, ¿sientes? Como que hubiera pronto habido como una mano más dura, por decirlo así. Pero sí, de pronto era un burnout que en su momento no... Sí, como que no, en este momento no lo dijeron, pero en ese momento sí. Pero sí, no, de acuerdo, yo hubiera querido que hubiera querido un Félix. Ahí, O sea, que me hubiera... y tal vez entonces añoras hoy en día no haber seguido y de pronto ser un campeón mundial o algo así. Claro, más que añorar ser un campeón mundial, porque llegar a ser campeón mundial requiere demasiado sacrificio, disciplina, o sea, el talento no lo puede tener, pero creo que hay un paso ya que la disciplina, el sacrificio y el También compromiso un golpe de suerte. y un golpe de suerte lo puede llevar a uno. Pero sí creo que hubiera podido haber hecho muchísimas más cosas con el tenis, muchísimo más. ¿Y cómo te sentiste emocionalmente el soltar algo que definió tu vida y al final definía tu personalidad, Juanfe tenista? A los 17 años, 17, 18 años. Sí. O sea, era volverte a encontrar, volver a decir De que me acuerdo. gusta, que voy a hacer. Creo que en ese momento, uno siendo adolescente, no le pega tanto. O creo que yo no tenía como como ese pensamiento, esa decisión de qué quiero ser ahora y demás. Yo simplemente decidí colgar la raqueta. Y bueno, no sé si es que en mi adolescencia yo era más relajado o algo así, o no tenía como eso, pero en ese momento como que yo seguí mi vida. O sea, yo seguí mi vida y viajé, me gradué del colegio, viajé, viví 2 años por fuera, 1 año y medio, perdón. Y ya es más adelante que ya uno empieza a decir, a añorar. Sí, creo que eso nos pasa a todos, ¿sí? Que uno empieza a añorar y ahí es cuando yo digo, creo que en ese momento no tomé la decisión que era. Entonces sí, digamos que en ese punto no me di cuenta, pero ya más adelante es cuando llego a decir, puedo haber hecho muchísimas más cosas con el tenis y creo que es una de las cosas que si a mí me preguntan, yo digo, me arrepiento y siempre lo hablamos, de poder haber llegado más lejos con el tenis. Me genera mucha curiosidad que en la casa tenemos una historia no similar, pero sí esas mismas palabras que tú estás diciendo, las dijo Juan, mi hermano mayor, con Cristancho, una academia de música. Lo iba a decir. Porque ellos a mí no me vieron talento musical, entonces nunca No, me era llevaron muy a esa chiquita, academia. era muy chiquita. Pero todos los primos iban a esa academia menos yo. A Cristanches. Sí. Iban a una academia de música y como que Juan también, o sea, hacía pataleta, no le gustaba la música. Entonces mi papá tomó la decisión de sacarlo. Dijo, no, pues tú me lloras todos los días para ir a esa academia, pues salte, chao. Yo, por supuesto, estaba en contra. O sea, yo decía, tienen que seguir, uno los tiene que forzar. O sea, es como ir al colegio. Si Esa no parte tuviera no la me, necesidad- esa parte no me la sé, pero ¿sabes cómo? Historia corta, mi papá lo saca y unos años después mi hermano le reclama a mi papá por haberlo sacado de la academia de música. Le dice, es que por tu culpa, por sacarme de la academia, yo no seguí con la música. De Y mi acuerdo. papá, como así me llorabas todos los días. Entonces me Claro. parece una delgada línea muy dura. Ser papá, de verdad, es de admirar, es algo que pues no hay un manual de, pero hasta qué punto un papá sabe
cuándo empujar más, cuándo soltar, cuándo dejar a los hijos tomar esa decisión. Es muy difícil, o sea, yo no me imagino, Mechas y Germán, cuando escuchen esto, se van a sentir como culpables, como, Brutis, ¿por qué no le Claro. insistimos? ¿Por qué no sé qué? Pero seguramente, ¿saben qué? Es que uno siempre piensa en la felicidad de los hijos. Todas las decisiones son para hacerlos felices a ellos y para aliviarles la carga de la vida, porque la carga de la vida es complicada. Entonces, pues Félix me decía, es que llora cada fin de semana que vamos a ir, pues o sea, que sea feliz y que vamos al parque. Seguramente tus papás también dijeron, pues este niño está desesperado, no sé qué, pues que se retire. Pero claro, de verdad que otro paso diario, medítenlo bien, desen segundas oportunidades para pensarlo. Importantísimo lo que tú dijiste, denles un espacio, una pausa. O sea, si de pronto a Juanfe le hubieran dicho, ok, 6 meses, retírate, dedícate a once, a lo que sea, baila, canta, lo que sea, y después volvamos sin que pase mucho tiempo, pues eso sería de verdad muy importante. Hoy tendríamos un supercampeón, además que sí es un campeón, pero bueno, otro sería el resultado. De hecho, estaríamos nosotros en Wimbledon allá sentados viéndolo. De hecho, lo del break me lo robo de la película de las Williams, que me acuerdo mucho, esa parte me marcó mucho, y pues lo pensaba mucho contigo, y era que me acuerdo que no me acuerdo cuál, Serena, quería jugar un torneo, y el papá le dijo, tú no vas a jugar más en 2 semanas, o algo así, y la niña histérica. Claro. Y después le preguntan el por qué y dijo, no, es que si no va a entrar un burnout, ella va a empezar a odiar el tenis, necesito que este fin de semana vaya a jugar con las amigas y no juegue tenis. Y efectivamente de pronto esas pausas activas, esos breaks, esa vida social, pues las llevó a donde están hoy en día. Sí, yo creo que es muy difícil, como tú dices, es una línea muy delgada, porque claro, los papás siempre van a querer la felicidad. Claro. Y yo no sé, y de pronto tú das esto más que yo, Pati, pero uno en la adolescencia no sabe qué quiere. Y los adolescentes que realmente saben lo que quieren, yo los admiro y yo digo, no sé, un ejemplo, no sé, uno ve a Rafael Nadal, a estos grandes como... Sí, campeones mundiales, y uno ve las entrevistas de chiquitos, de los niños, o como los videos que grababan los papás como con sus grabadoras en su momento, pero eran absolutamente convencidos tenían una decisión, como un carácter decisivo que yo digo, yo en su momento no lo tenía, y creo que la mayoría de los adolescentes y los niños no lo tienen, o sea, son muy pocos los que realmente, entonces sí, yo creo que ahí a veces hay que forzar un poco a los niños, pero no se sabe hasta cuándo. Eso es muy complejo. Lo que siempre hablamos y es un cambio de chip, es un cambio de mentalidad, de ver más a futuro, no la fiesta o la pijamada que me estoy perdiendo, sino el torneo que me voy a ganar, que pues lo tuviste todo tu tiempo hasta los 16 años, que era lo que yo te recalcaba, que a mí no me pasaba, yo decía, chao mami, pijamada. Pero dejando un poco un lado, pues chévere también reconocer y abrir estos espacios para abrir este tipo de cosas. ¿Cómo te sirvió también el tenis, el deporte en tu vida? ¿Qué llevas del tenis, de la cancha, a tu vida personal o profesional? Bueno, yo creo que el tenis me ha abierto muchas puertas a, sobre todo, tener amigos increíbles. Tenemos un grupo de conocidos que el tenis me ha dado y creo que lo seguiré teniendo durante toda mi vida. O sea, tenemos un combo que jugamos regularmente, entonces creo que esa es una de las partes que más como que rescato de estar en tenis. También creo que uno no lo siente, pero la disciplina a veces también y el compromiso, que no sé si esto sea como algo que me juegue en contra, pero yo a veces tiendo a ser como muy perfeccionista, y en el trabajo me pasa igual. O sea, como que yo prefiero tenerlo todo completo y ir a presentarlo antes de, no sé, iterar con todo el equipo y tratar de sacarlo. No, siento que, claro, por esa misma presión de querer ganar siempre, para eso toca entrenar muy duro y demás, pues lo mismo uno sin darse cuenta lo puede repercutir en el trabajo. Entonces, como el tema de la disciplina y sobre todo el compromiso, creo que en el trabajo y la experiencia que tuve trabajando, pues que tengo todavía trabajando, sobre todo el compromiso, o sea, el compromiso de sacar las cosas adelante. Y bueno, yo también recalco mucho
como que esa unión que tuve con mis papás, o sea, al final, pues yo viajaba con mi papá todo el tiempo y pues fue una unión muy chévere. También con mi mamá, que también estaba por ahí en su día a día yéndome, pues me llevaba a entrenar y demás, pero creo que ahí desarrollamos algo muy lindo y bueno. Aprender a ganar, perder. Aprender a ganar, perder. Los conocí a ustedes también jugando tenis, a Lala, que era lo último que quería decir claramente. Entonces, no, creo que el tenis me ha abierto muchas puertas. Entonces, pues nada, creo que es más que todo eso. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¿Y qué le dirías a un niño que está empezando en su etapa competitiva o que quiere ser profesional en cualquier deporte o pues en otro ámbito? ¿O a ese mini Juanfe, qué le dirías? Sí, eso estaba pensando, ¿qué le diría al Juanfe de ayer? Bueno, yo tuve el privilegio, literalmente, de que mis papás me apoyaran. Sé que hay muchos casos en donde no todos somos tan afortunados y creo que hemos vivido como ese privilegio algunos. Y los que te dan el privilegio, los que no, creo que al final es difícil, pero como que tengan no sé, como el criterio, la decisión, sepan cuándo tomar una pausa. Que como lo mencionaba ahorita, no sé si a esa edad uno tenga la suficiente determinación de hacerlo. Si no, y algo que me pasa a mí es busquen ayuda, o sea, busquen mucha ayuda, comuníquense, háganlo con sus papás. Creo que inclusive lo traigo a colación, pero de lo que yo he estado contigo y demás, ustedes son una familia súper abierta, súper unida, se cuentan todo y demás. Traten de hacerlo, creo que fue algo que a mí definitivamente me faltó un poco en esa comunicación con mis papás. Busquen ayuda, psicóloga deportiva, involucren a sus amigos mucho. Yo creo que eso fue algo que de pronto yo no hice, y era que yo vivía como en mi burbuja de tenis y pues tenía mis amigos de tenis y eso, pues que hacen parte del día a día, pero pues uno tiene más vida, más gente, involucren a su familia. Entonces creo que por ese lado, sí, busquen mucha ayuda. Y si tienen todas las ganas de hacerlo, comprométanse. Yo creo que uno la puede lograr buscando ayuda. Creo que hoy en día, pues no sé si sigan existiendo los semilleros, pero está la federación, están las ligas, digamos que hay muchas cosas que lo pueden sacar uno adelante. Y sí, estén muy unidos a su familia, creo yo. De acuerdo, ahí me acuerdo de cuando dijiste incluyan a sus amigos. Yo sí, pues siempre fueron mis amigas del colegio iban Exacto. y todo a verme partidos. Sí. Y siempre me molestaron en uno que lloraba y tiré la raqueta. Gaby todavía me lo sigue recordando. ¿Ah, sí? Como cuando llorabas y tirabas la raqueta en tenis, pero solo quería traer eso. Y ya para terminar, ¿qué significa para ti ganar un partido? Uf, estas preguntas están muy deep. Pero bueno, hoy en día, no sé, llevarlo no solamente al deporte, uno no lo ve, pero inclusive en el trabajo, en sus relaciones, uno está jugando un partido constantemente. O sea, yo lo veo así. Y lo mismo pasa en la cancha. O sea, entonces está el primer punto, segundo punto, después viene el game, después el set. Y así pasa en la vida, o sea, en el trabajo, el proyecto, entonces empezó de cero, se va esto, reventó. Y yo creo que lo más importante, y seguramente algunos aquí pues tendrán esa diferencia, pero celébrenlo. O sea, como que ganen un partido y celébrenselo. Porque hay que creérselo. O sea, uno cuando gana un partido en la vida es porque lo trabajó, tuvo la disciplina y el compromiso para estar ahí. Entonces sí, yo creo que celébrenselo, díganlo, como que créanselo, háblenlo con sus amigos, sus papás, sus más allegados. Y sobre todo de eso, miren, yo creo que los errores, ¿sí? O sea, uno en los partidos tiene muchos errores, entonces está el punto que perdió. Una vez ve inclusive estadísticas que la persona que gana inclusive ganó menos puntos que el que perdió. Entonces creo que también darse a como hacer una introspectiva y ver como cuáles fueron mis errores. Entonces tengo que mejorar, no sé, el revés, lo mismo pasa en la oficina, tengo que mejorar, no sé, la comunicación con mi jefe o alguna vaina, lo mismo en la relación, todo y lo demás. Entonces yo creo que sí, celébrenlo y miren también y hagan como un recuento de cuáles fueron los errores y cómo, sí, cómo esos errores pues me van a ayudar a crecer. Wow, pues mira, Juan Felipe, tú para nosotros eres un campeón.
desde todo punto de vista. Tu familia, pues, maravillosa. Lástima que no lo presionaron. Pero no, yo creo que ganaste muchos partidos, como todo el mundo lo hace en la vida, y se pierden otros muchos. De acuerdo. Pero eres un profesional exitoso y siempre y sigues disfrutando el tenis, que eso también es rico, porque mucha gente va a decir, no, ya no lo quiero volver a ver, no vale la pena. Entonces, no, mil gracias por estar acá. Yo creo que muchas enseñanzas, Male. Jueguen partidos, arriésguense, papás apoyen, pero respeten, Sin soltar. colegios apoyen, pero pues también exijan. Yo creo que ese es como el cierre. Sí, muchos pasos diarios. Vamos a cerrar con la nueva temporada que hacemos preguntas rápidas. Perfecto. Entonces, ritual antes de un partido. Ir al baño. El torneo que más te marcó. Suramericano Venezuela 2014. El golpe que mejor te salía. El derecho. ¿Qué te enseñó hoy el deporte que no entendías antes? Compromiso. ¿Disciplina o talento? Disciplina. ¿Qué deporte te gustaría haber probado además del tenis? Creo que el fútbol. Duda. Mejor que no lo probaste. Sí, yo creo que no. Bueno, no, va, gracias por este espacio, de verdad que nos dejaste bastantes pasos diarios, tanto a los niños, a los jóvenes, a los papás, a las personas que quieren empezar en este mundo del deporte o de competir, o también en el ejercicio en general. A mí siempre me gusta decir que el deporte y el ejercicio se relacionan mucho con la vida, y mi papá le encantan hacer ejemplos, y es como si estás en un partido y entonces la cirugía, y al final sí. De acuerdo. De hecho, todo se relaciona, y al final no fuiste de pronto un tenista profesional como te hubiera gustado ser, pero sí te dejó muchas enseñanzas, te ha abierto muchas puertas y sigue siendo un espacio seguro para ti. No, mil gracias a ustedes por la invitación. Creo que me añoraba este momento. Y pues nada, muy chévere, de verdad. Gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Pasos diarios. Un placer.